Estaba en el recibidor de mi casa, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta, comprobando mi reflejo por última vez en el espejo del pasillo. Parecía cansada, no de ese cansancio que se cura con una buena noche de sueño, sino de ese agotamiento profundo, que te cala hasta los huesos, el que viene de años intentando mantener la paz. Me ajusté el abrigo, respiré hondo y alargué la mano hacia el pomo. Iba a casa de mi hermana Vanessa para lo que ella llamaba un brunch de reconciliación. Solo las hermanas. Dio, un nuevo comienzo. Pero antes de que pudiera girar la llave, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje suyo preguntando si ya estaba de camino. En su lugar, la pantalla se iluminó con un mensaje de Marcus, el abogado de la familia. 3 palabras, en mayúsculas. Llámame ya. No vayas allí. Me quedé helada. La urgencia de esas palabras rompió el silencio de la mañana como una sirena. Mi pulgar flotó sobre la pantalla un instante antes de pulsar el botón de llamada. Marcus contestó antes de que terminara de sonar el primer tono. Catherine. Escúchame con mucha atención, dijo. Su voz se convirtió en un susurro áspero que me erizó el vello de los brazos. No vayas a esa casa. No comas nada de lo que te dé. Cierra la puerta con llave ahora mismo. Voy para allá. Ese fue el momento en que el suelo se abrió bajo mis pies. Me quedé paralizada en mi propio pasillo, con el corazón martillándome las costillas. Antes de contarte lo que me enseñó, deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo esta noche. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 20 minutos después, llegó Marcus. Ni se molestó en usar paraguas. Simplemente avanzó por el camino de entrada bajo la lluvia helada, abrazando una gruesa carpeta de plástico contra su pecho, como si contuviera los códigos nucleares. Cuando abrí la puerta, no me ofreció un abrazo ni un saludo. Pasó a mi lado sin más. Lanzó la carpeta mojada sobre la isla de mi cocina y se giró para que yo echara el cerrojo. Siéntate. Catherine dio. Su voz tenía ese tono plano y profesional que normalmente reservaba para la lectura de testamentos. Lo que te voy a enseñar va a doler, pero necesito que lo leas como una contable, no como una hermana. ¿Puedes hacer eso? Asentí, con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Aparté la silla y me senté. La carpeta pesaba. La abrí. La primera página no era una invitación ni una carta. Era un documento judicial. Una petición de emergencia por ex parte para la tutela de la persona y su patrimonio. Mis ojos recorrieron la jerga legal, extrayendo las palabras que importaban. Demandada, Catherine Blackwood. Demandant, Vanessa y Adrienne Sterling. Motivo de la solicitud: brote psicótico maníaco agudo. Peligro para sí misma y para su patrimonio. Se requiere la suspensión inmediata de sus derechos. Sentí una risa burbujear en mi pecho. Aguda. Histérica. Pero me la tragué. ¿Están diciendo que estoy loca?, pregunté, con una voz mortalmente tranquila. No solo loca, corrigió Marcus, señalando la segunda pestaña. Incapacitada. Mira las pruebas. Pasé la página. Era una foto mía de hacía 2 meses, con aspecto desaliñado, los ojos como platos y el vestido manchado de lo que parecía sangre. El pie de foto decía: la demandada muestra un comportamiento violento y errático en el funeral de sus padres. Mire la foto Y. Deje penche. El recuerdo encajó de golpe, como un balance que por fin cuadra. El funeral. Había llevado el vestido de seda blanco por vintage por de mi madre. Estaba de pie junto a la tumba, conteniéndome. Entonces Vanessa tropezó. Oh, eso pareció. Se abalanzó hacia adelante y vació una copa entera de Cabernet Sauvignon sobre mi pecho. Recordé el frío impacto del vino empapando la seda. Recordé a Vanessa gritando, no para disculparse, sino de puro horror. Dios mío. Catherine, estás perdiendo el control. Ni siquiera puedes sujetar una copa. ¿Por qué tiemblas? Que alguien la ayude. Yo no estaba temblando.
Yo no sostenía ninguna copa. Ella me la había tirado encima. Pero en ese momento, con todo el mundo girándose para mirar, con la mancha roja extendiéndose por mi pecho como la herida de un disparo. Yo parecía completamente desquiciada. No había sido torpeza. Había sido la escenificación de un crimen. Lo planeó, susurré. El vino. Los gritos. Estaba montando un expediente. Pasé el resto de las páginas. Declaraciones juradas de amigos preocupados que no conocía de nada. Un registro de citas perdidas que Adrián debió de borrar de mi calendario en la nube. Era una obra maestra de la ficción. No solo intentaban tomar el control, intentaban borrarme como persona. ¿Por qué? Pregunté, levantando la vista hacia Marcos. ¿Por qué llegar tan lejos? Yo pago las facturas de su tarjeta de crédito. Yo pago los impuestos de la mansión. ¿Por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Marcos no dijo nada. Simplemente deslizó una única hoja de papel sobre la encimera de granito. Era la tasación de la mansión Blackwood. 15 millones de euros. La cifra estaba ahí, en negrita y en negro. Me quedé mirándola. Yo había estado pagando 40.000 euros al año en impuestos para mantener esa casa en la familia, tratándola como un patrimonio. Una carga que me sentía honrada de llevar. Vanessa no, veía un hogar. Veía un billete de lotería. Veía 15 millones de euros bloqueados en un fideicomiso al que no podía acceder a menos que la fideicomisaria yo fuera declarada incapacitada. La frialdad que me invadió entonces no era miedo. Era el mismo desapego clínico y gélido que sentía cuando encontraba una discrepancia en los libros de un cliente. Esto no era una tragedia familiar, era un caso de fraude, y yo era la auditora. Cerré la carpeta. Mis manos estaban firmes. De acuerdo, dije. ¿Quieren una hermana loca? Pues van a tener una investigación forense. Abrí mi portátil. La pantalla brilló con la familiar luz azul de mi espacio de trabajo. Normalmente un lugar de orden y lógica. Pero hoy, lo primero que apareció no fue una hoja de cálculo, fue una notificación de una red social. Vanessa Sterling está en directo. Mi dedo se detuvo sobre el trackpad. Sabía que no debía mirar. Sabía que solo me envenenaría. Pero necesitaba conocer su narrativa antes de poder desmantelarla. Hice clic. El video llenó la pantalla. Vanessa estaba sentada en su salón bañado por el sol. La imagen perfecta de la elegancia afligida. No llevaba su habitual glamour de diseño. Vestía un suave jersey beige. Holgada, abrazándose las rodillas, con aspecto pequeño y vulnerable. Tenía los ojos enrojecidos, brillantes por unas lágrimas que no llegaban a caer, pero que captaban la luz del aro a la perfección. No quería hacer esto, susurró a la cámara, con la voz quebrándose lo justo para romper corazones. Pero sé que os habéis dado cuenta de que no he estado publicando nada. La verdad es que mi familia está en crisis. Mi hermana Catherine, la queremos tanto, pero está enferma. Está en caída libre. Intentamos tener una intervención tranquila hoy. Un brunch. Solo para hablar. Pero ni siquiera quiso abrir la puerta. Está paranoica. Cree que somos sus enemigos. Y me rompe el alma. Porque puede que tengamos que tomar decisiones legales muy duras para protegerla de sí misma. Los comentarios pasaban tan rápido que se volvían borrosos. Eres una hermana maravillosa. Rezo por ella. La enfermedad mental es muy dura para la familia. Haz lo que haga falta para salvarla. Vi. Y. Dala. Dando. Dala. Istoro. Miré. Y por un segundo sentí el viejo impulso de gritar, de defenderme, de escribir en el chat que estaba mintiendo. Pero entonces, la parte forense de mi cerebro tomó el control. Me eché hacia atrás y diseccioné la actuación. Esto no, era solo mentir. Era algo mucho más sofisticado. Era la táctica de la preocupación como arma. Verás, el enemigo más peligroso no es el que te grita en público, es el que llora por ti. Disfrazar la agresión de preocupación es una forma de empatía usada como arma.
al presentar su ataque como protección y su codicia como una pesada carga. Vanessa me despojaba de mi derecho a estar enfadada. Si yo contraatacaba ahora, no parecería una víctima defendiéndose. Parecería una paciente trastornada atacando a su cuidadora. No solo me estaba robando mis bienes, me estaba robando la credibilidad de antemano. Estaba usando el lenguaje del amor para construir una jaula. Es la manipulación psicológica en su máxima expresión, porque recluta al resto del mundo para que te ayuden a mantener la puerta cerrada. Cerré la pestaña. La rabia en mi pecho era fría ahora, sólida y pesada como una piedra. Muy bien. Vanessa, le dije a la habitación vacía. ¿Quieres jugar a las narrativas? Veamos los datos. Abrí una nueva ventana e inicié sesión en mis cuentas personales en la nube. Si afirmaban que tenía un historial de confusión y de incumplimiento de obligaciones, tenían que haber fabricado un rastro documental. Abrí mi calendario digital de los últimos 6 meses, a primera vista. Parecía una zona catastrófica. Citas con el dentista perdidas. Reuniones con clientes olvidadas. Comidas que supuestamente había programado y a las que luego no me había presentado. Me quedé mirando la pantalla. No recordaba haber programado una comida con Adrián un martes de marzo. Y definitivamente no recordaba haber incumplido un plazo de impuestos en abril. Hice clic en los metadatos de la entrada, creado por el usuario Catherine, modificado por el usuario admin. Comprobé el historial de inicio de sesión. Se me revolvió el estómago. Había inicios de sesión desde un dispositivo que no era mío. Un iPad Pro localizado en una dirección IP del casco histórico. La casa de Vanessa. No era demencia. Era Adrián. Había estado entrando en mi calendario sincronizado durante meses, borrando recordatorios en silencio, moviendo citas una hora para que yo llegara tarde, y creando eventos que yo nunca había aceptado, para que pareciera que los había olvidado. No solo me había visto luchar, había diseñado los obstáculos. Cada vez que me había disculpado por llegar tarde, cada vez que había dudado de mi propia memoria. Él había estado allí, sonriendo, diciéndome que solo estaba estresada y sobrecargada de trabajo. Era una lobotomía digital. Habían estado hackeando mi realidad. Invitación a invitación. Hice una captura de pantalla. Y luego otra. Ya no estaba encontrando errores. Estaba montando un expediente. Querían demostrar que había perdido la cabeza. En cambio, acababan de darme el mapa hacia su propia destrucción. Al anochecer, el cielo sobre la costa se había vuelto del color de un moratón reciente. La tormenta de la que nos habían advertido toda la semana finalmente tocó tierra. La lluvia azotaba mis ventanas con una violencia que hacía temblar los cristales. Estaba sentada en la isla de la cocina, examinando las pruebas de la manipulación digital de Adrián. Cuando unos golpes frenéticos en la puerta principal atravesaron el ruido del viento, no era el golpe rítmico de un repartidor ni el puño pesado de un agente judicial. Era desesperado, irregular. Comprobé la cámara de seguridad en mi móvil. Una pequeña figura estaba acurrucada en mi porche, empapada y temblando junto a una bicicleta que había sido tirada de cualquier manera en el césped. Quité el cerrojo y abrí la puerta. Sofía estaba allí, con el agua chorreando de su impermeable, su casco agarrado con los nudillos blancos. Parecía menos mi sobrina de 16 años y más una refugiada de una zona de guerra. Tenía los ojos desorbitados, enjollecidos, mirando a su alrededor como si esperara que sus padres se materializaran entre las sombras de la tormenta. Tía Catherine susurró, castañeteando los dientes. No saben que estoy aquí. Por favor, no les digas que estoy aquí. Entra, Tía. Apartándola de la lluvia. No hice preguntas todavía. Le di una toalla y una taza de té caliente. Observé cómo le temblaban las manos al intentar levantar la taza. Durante años, Vanessa había mantenido a Sofía a distancia, usándola como atrezo para las fotos familiares, pero rara vez dejándonos crear un vínculo. La miré ahora. La miré de verdad. Ypsilon Ovii,
a una adolescente. Vi a una rehén. Tuve que firmarlo, soltó. Las palabras atropellándose. Mamá me obligó. Lo escribió ella y me dijo que si no lo firmaba. Me quitaría el dinero para la universidad. Dijo que estabas enferma y que teníamos que ayudarte. Pero las palabras eran mentira. Tía Catherine, me hicieron escribir que te grité, que tiraste cosas. Sé que no lo hiciste. Lo siento. Hablaba de la declaración jurada, el testimonio que afirmaba que yo era peligrosa. Mi propia hermana había usado el futuro de su hija como chantaje para arrancarle una mentira. La rabia, ardiente y cegadora, estalló en mi pecho, pero la reprimí. Sofía no necesitaba mi rabia. Necesitaba un santuario. Sé que no querías hacerlo. Sofía die, en voz baja. Aquí estás a salvo. Te he traído algo, dijo. Metió la mano en su mochila empapada y sacó una tableta. Papá se cree muy listo con sus contraseñas, pero usa la misma para todo. Dejó esta grabación en la nube. Le dio al play. La voz de Adrienne nella mi cocina. Minúscula y cruel. Tenemos que acelerar los plazos. Esa vieja bruja es más dura de lo que parece. Si el juez concede la orden de emergencia el martes, ¿con qué rapidez podemos liquidar la mansión? Luego, la voz de Vanessa, serena y escalofriantemente pragmática. Ya he hablado con el promotor. Tiene el dinero preparado. Una vez que esté en el centro, ni se enterará de que ya no existe. Solo tenemos que asegurarnos de que Sofía mantenga la boca cerrada. Esa niña se está ablandando demasiado. Si habla. Adrienne se rió. Un sonido que me puso la piel de gallina. Diremos que está loca. Como su tía. Les viene de familia. ¿No? La grabación terminó. El silencio en la cocina era más pesado que la tormenta de fuera. Miré a Sofía. Tenía la vista clavada en su regazo, con la vergüenza quemándole las mejillas. Y en ese instante, la geometría de la guerra cambió por completo. Hasta ahora, había estado luchando para salvar mis bienes. Mi casa, mi reputación. Había estado luchando por sobrevivir. Pero al mirar a esta chica aterrorizada que había desafiado un huracán para traerme la verdad, me di cuenta de que estaba luchando por algo mucho más frágil. El escudo de la inocencia. Es el momento en que te das cuenta de que el narcisista no solo te hiere a ti, está preparando a la siguiente generación para que sean víctimas o cómplices. Vanessa no solo estaba robando una casa, le estaba robando a Sofía su brújula moral. Le estaba enseñando a su hija que el amor es transaccional y que la verdad es aquello que puedas pagarle a alguien para que crea. Si yo perdía esta batalla, Sofía quedaría atrapada en esa casa con ellos, viéndolos celebrar su victoria, aprendiendo que la crueldad siempre gana. No podía permitir que esa fuera su lección. Ya no era solo su tía, era lo único que se interponía entre ella y una vida entera dedicada a convertirse en ellos. Alargué la mano y cubrí la suya con la mía. Mi voz era firme, despojada de todo miedo. Lo has hecho muy bien. Sofía DJ, acabas de darme el arma que necesitaba para acabar con esto. Y te prometo que nunca más volverán a amenazarte. Tomé la tableta. No era solo una prueba, era una declaración de guerra. A medianoche, Marcus había regresado a mi cocina, sacudiéndose la lluvia del abrigo. La atmósfera en la habitación había pasado del miedo a la concentración fría y eléctrica de un gabinete de guerra. Sofía dormía en la habitación de invitados, agotada por su valentía, mientras Marcus y yo diseccionábamos los datos de la tableta de Adrienne. Encontramos la prueba definitiva en una carpeta oculta llamada Proyecto Fénix. No era un plan, era un trato cerrado. Vanessa y Adrienne no solo habían hablado de vender la mansión Blackwood, ya habían cogido el dinero. En la pantalla había un acuerdo de preconstrucción firmado con un promotor famoso por saltarse las normas de urbanismo, con un depósito no reembolsable de €500,000. El contrato exigía la demolición en las 48 horas siguientes a la transferencia del título.
con penalizaciones por el triple del valor de los daños si no se entregaba el acceso. Por eso tenían tanta prisa. Ya se habían gastado el dinero, seguramente para saldar las deudas de Adrien. Y ahora estaban atrapados. Marcus quería exponer el fraude en el juicio, pero me negué. Un juicio llevaría meses. Yo no quería ganarle a Vanessa. Quería acabar con ella. Así que le di exactamente lo que quería. Enterrado en los archivos de mis padres, había un acuerdo de protección del patrimonio histórico firmado décadas atrás a cambio de una desgravación fiscal. La mansión estaba permanentemente protegida. Prohibida su demolición, su división, su uso comercial, para siempre. Incumplirlo significaba la expropiación por parte del Estado. Vanessa había vendido una propiedad que legalmente no podía entregar. En la vista, interpreté el papel que ella había escrito para mí, frágil, dejotada, sumisa. Acepté una tutela temporal únicamente sobre el patrimonio y le entregué el control total de la mansión Blackwood. Salió del juzgado triunfante, llamando ya al equipo de demolición. Las excavadoras llegaron puntuales. También los agentes de Patrimonio Nacional, mientras Vanessa retransmitía en directo su falso dolor, celebrando la venta de la finca. Los agentes del gobierno y la Comisión de Patrimonio Histórico clausuraron el lugar. Se hizo cumplir el acuerdo de protección. El promotor se dio cuenta de que le habían mentido. Siguieron los arrestos por fraude electrónico, conspiración e intento de destrucción de patrimonio protegido. Las consecuencias fueron rápidas y totales. Demandas, bancarrota, tiempo en prisión. Vanessa lo perdió todo. Semanas después, vino a mi puerta a suplicar. No la dejé entrar. Hace un año la habría salvado. Ahora entendía la diferencia entre el dinero y el legado. El dinero es ruidoso y se quema rápido. El legado es silencioso y perdura. No lo posees, lo proteges. Sofía y yo estábamos en el porche restaurado de la mansión Blackwood. El peligro había pasado. El futuro estaba intacto. A veces, la forma más inteligente de ganar no es luchar, es dejar que tu enemigo pise su propia mina.